Coloca dos perchas en tu televisor para ver todos los canales gratis en el TV. Ok, entonces vamos a realizar nuestro proyecto. Como pudimos observar, vamos a utilizar dos perchas de ropa. Acá la tenemos. También voy a necesitar un split nuevo, usado, como tú lo consigas. Este split, como puedes ver, es de 4 salidas, una entrada y 4 salidas. Aquí vamos nosotros a desarrollar nuestro proyecto para ver todos los canales disponibles. Es una antenita muy fácil de realizar con materiales caseros. Vamos primeramente a tomar las perchas y vamos a cortarla para sacar la medida que nos interesa. Cortamos aquí y cortamos acá. Lo mismo hacemos con la otra. Perfecto. Vamos a enderezar uno de los lados con calma. Vamos a realizar este trabajo de forma continua. Muy bien. Este se le quitó un poco el lacado. Recuérdate que estas son perchas desechables, en realidad, que tú la puedes conseguir donde tú quieras. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Vamos a tomar uno de los extremos que ella posee y vamos a quitarle esa capa que ella posee, que no es más que un blanco lacado que le aplican. Y te debe de encontrar con el conductor interno o con el propio cable, pero le hemos quitado esa capa que tú observas. Eso vamos a realizarlo directamente con el próximo. Muy bien. ¿Qué haremos con el extremo que hemos descubierto? Vamos a realizar un círculo para poder unir esta parte aquí. Debe de buscarte algo circular y darle la vuelta en forma de círculo. Observa aquí directamente. Voy a buscar una barrena. Acá tengo una barrena o broca y la idea es yo darle la vuelta para que esto tenga la forma circular de la barrena. Ok, entonces esa parte debe de introducirse aquí. Observa ya cómo entra ajustado. Eso es lo que yo necesito que tú hagas. Voy a proceder a realizarlo con el otro. Observa, ya tienen agarre. Ahora voy a tomar el alicate y voy a hacer esto. Mira lo que hice. Saco el otro o lo puedo. Listo. Esta antena la estoy realizando para las personas que me han solicitado una antena con este tipo de material. Ok, ahora vamos a marcar 46 centímetros de alambre. 46 centímetros.
46 centímetros. Acá lo tengo. Voy a marcarlo. Vamos a marcar el otro. 46 centímetros. Ahí lo tenemos. Ahora, después de los 46 centímetros, puede marcar a gusto 1 centímetro o 1.5 centímetros. Esto lo puede hacer sin la cinta, fíjate. En la última línea que hicimos, cortamos. Esto no nos servirá en este momento. Tomaremos la cuchilla y donde marcamos los 46 centímetros vamos a retirar aquí nuevamente la capa que posee el cable o la percha. Ahí lo tengo. Mira qué fácil. Ready. Bien, ahora buscaré una lata de pintura. Esta lata tiene 17 centímetros de diámetro. Voy a tomar la varilla y debo de darle forma a mis elementos. La tomo de esa forma, fíjate, sostengo aquí y giro rápidamente la varilla sobre el cuerpo del envase. Esto es solamente para darle una forma inicial y yo poder maniobrar, como puedes ver fácilmente, la varilla. Fíjate, la coloco de esa forma, mira. Sostengo, giro. Y ya es más fácil de yo manipular y que quede con esa forma mi varilla. Ya puedo guardar esta lata. Cuéntame, ¿te está gustando este proyecto? En realidad, este proyecto yo lo analicé ya con mi programa de análisis de antena y esta antena opera desde los 470 hasta los 660 MHz. Yo pude haber hecho un ancho de banda más amplio, pero está bien con esta antenita así. Mira qué vamos a hacer rápidamente. La parte circular la vamos a colocar acá, en el split. Fíjate, en el de afuera. Le puede ir dando vuelta para que quede como si fuese enroscado. Mira, será el objetivo de esto. Y esa parte te va a quedar haciendo contacto con la parte de lo que llamamos chasis. Yo te voy a explicar más tarde por qué. Y así vamos a introducir el otro. Y mira cómo ya tenemos estas piezas ingresadas aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la punta y por tal motivo nosotros dimos la vuelta así para que nos facilitara este trabajo. Mira. ¿Y qué vas a hacer? Que la punta donde quitamos nosotros el barniz la vamos a introducir aquí. Y ahí está, listo. Le da la vuelta al otro, fíjate qué fácil. Y lo vas a introducir aquí. Listo. Y mira qué fácil nosotros hemos confeccionado una antena. ¿Por qué utilizamos este split de 4 salidas? Para darle esta forma. Y aquí nosotros simplemente vamos a colocar el cable coaxial y vamos a colocar nuestra antenita en nuestro televisor. ¿Qué te parece? Una nueva novedad en antena aquí en tu canal JM Actualidades, aprovechando una percha de ropero para realizar nuestro proyecto. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. En conclusión, ¿por qué lo hicimos?
porque este split en la parte interna posee una ferrita para formar un transformador de impedancia de 300 a 75 ohms. Entonces, si pasábamos todos los conductores a través del centro, no iba a funcionar porque la malla no iba a trabajar. Entonces, al nosotros aterrizar uno de los elementos, una de las puntas de los elementos al chasis, ya la malla forma parte también de la antena y ajustaría la impedancia del cable coaxial de los 75 ohms. Esa fue la razón por la que hicimos esta antena de esa forma. Así que solo nos queda ahora realizar la demostración de esta antenita, muy potente por cierto, de aproximadamente 4 dBi. Muy bien amigos, entonces voy a encender el televisor. Por acá tengo ya el proyecto realizado. Bien, entonces voy a apretar bien acá y voy a proceder a hacer la instalación de la antena. Voy a colocar la antena acá en este punto porque es probable que tenga que utilizar las dos manos para instalar la antena. Vamos a colocarla aquí y vamos con una mano, voy a sostener el cable así para que sea más fácil. Ahí tenemos ya la antena. Fíjate la antenita donde queda. Vamos a sacar la antenita y vamos a ubicarla aquí. Y vamos a hacer la prueba con el control remoto. Y aquí ya tenemos nuestra antena funcionando. Recuerda que solamente debe de orientar la antena donde tenga mejor señal. Búscate la forma adecuada donde la antena te trabaje mejor. Bueno, nada, llegamos a la conclusión de nuestro video. Espero que esta antenita ustedes la puedan realizar. Bueno, me cansé un poquito el brazo, como ven. Ya este es un canalcito análogo que tenemos, pero nada, seguimos. Y llegamos al final de nuestro contenido. Vamos a dejarlo hasta acá porque de verdad me cansé el brazo.